Buenas tardes. Tengan ustedes una cálida bienvenida al curso de supervisión ambiental en obras de construcción y carreteras. En esta oportunidad les voy a estar acompañando. Soy la señorita Caroli Cárdenas, coordinadora académica de la Organización Mundial de Capacitaciones, como también el ingeniero Fran Bardales, el ponente de hoy día. Ingeniero Fran, ¿cómo está? Buenas tardes. Le cedo la palabra para que se pueda presentar y dé inicio al curso. Bien, gracias. Buenas tardes con todos. Les saludo el ingeniero Frank Luis Bardales Ruiz. Soy ingeniero ambiental de profesión. Bueno, un poco contarles un poco de mi experiencia. Yo, bueno, he elaborado bastantes años en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental como especialista, también como tercero supervisor, en sectores relacionados pues a tema forestal, a tema de residuos sólidos, a lo que es palma aceitera, también fiscalización en los sectores de hidrocarburos y minería. Bueno, también soy consultor adscrito al SENACE en los sectores de residuos sólidos, vivienda, construcción, eh, residuos sólidos, agricultura, hidrocarburos. Bueno, y ese es el registro que tengo actualmente. Bueno, un poco de mi experiencia profesional, como ya les indiqué, esto más que todo está orientada a la fiscalización ambiental, también a lo que es gestión, evaluación ambiental. Espero realmente poder recabar también de cada uno de ustedes las experiencias que tengan respecto a materia ambiental, porque, y también recalcarles, ¿no?, que el curso se trata de que haya un feedback entre el docente y el participante. Entonces, siéntanse libres de levantar la manito que tienen ahí en la opción del Zoom para alguna consulta o duda que tengan, y la responderemos. También, si alguno de ustedes, respecto a algún punto de que algunos de sus colegas puedan manifestar alguna experiencia y ustedes quieran complementar, también pueden levantar la mano, no hay ningún inconveniente. La idea es que estas sesiones que vamos a tener todos los sábados hasta finalizar los módulos eh, se den de manera, como les digo, que haya esa retroalimentación entre todos nosotros. Porque recordemos que cada uno de nosotros somos profesionales y tenemos distintas experiencias también de acuerdo al ámbito, al lugar, también al sector en el que hayamos desarrollado nuestras actividades, y es bueno enriquecernos conociendo de otras realidades también. Bueno, vamos comenzando ya de lleno con el curso en sí. Pero antes quisiera básicamente que me indiquen, bueno, vamos a presentarnos cada uno de nosotros. Ya me presenté. Para los que se van conectando, bien, nuevamente soy el ingeniero Fran Bardales. Quiero saber un poco más de ustedes, básicamente sus nombres completos, su formación académica, o sea, qué profesión tienen, y cuáles son sus expectativas con respecto al curso. Esto es básicamente, vamos comenzando en orden que aparece aquí en la lista de participantes. Vamos comenzando por el participante Alexis, que puede encender su micro y presentarse, por favor. Buenas ¿Se tardes, ¿me encuentra el escucha? participante Alexis? Ahí está. Sí, ¿qué tal? Sí, Buenas buenas tardes, tardes. ingeniero Fran. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Soria, de profesión ingeniero ambiental. Eh, Actualmente me encuentro laborando en Provías descentralizado y estoy como especialista ambiental, ¿no? Todo lo que son carreteras secundarias. Ajá, bueno, y me llamó mucho el curso justamente por el tema de la supervisión y fiscalización en este rubro de carretera, ¿no? Para poder ampliar mis conocimientos, ¿no? Y también estoy para cualquier consulta disponible, ¿no? Alexis, no te escuché esta última parte. No, para cualquier consulta que también, si gustan hacerme, igual para resolverlas, ¿no? Excelente. Gracias, Alexis. Vamos con Cristian Morales. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me copia? Sí, adelante, Cristian. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Morales Paredes, ingeniero ambiental de profesión. Vengo trabajando en la empresa Construcción y Administración, que también es el rubro de carreteras. Eh, el curso me parece interesante y por ahí que también
Justo he trabajado con el compañero que se ha presentado primero, con Alexis. Gracias. Gracias, Cristian. Excelente. Continuamos con Cristian. Estás de dos dispositivos, ¿verdad? Porque veo otro Cristian Morales. ¿Es el mismo? Sí, sí, es de mi Ya. celular. Ok, gracias, Cristian. Sí, no, pensé que eran dos personas con el mismo nombre. Gracias. David Molina, por favor. Como no, buenas tardes, mucho gusto. Soy David Molina, ingeniero forestal de profesión. Estoy desde México. Trabajamos en una empresa que se dedica a hacer supervisión ambiental y las expectativas del curso pues son que me permitan adquirir mayor cantidad de herramientas para hacer mi trabajo más eficiente. A sus órdenes. Muchas gracias, David. Ok. Vamos con Fabiola González. Fabiola González Uribe, ¿se encuentra? A ver, tengo un mensaje. Igual y ella tiene alguna confusión por cuestiones de horario. Ella en México hay 3 usos de horario, dos. Y ella está en uno muy raro, entonces la diferencia con Perú son como 3 horas. A lo mejor tuvo alguna confusión. Voy a insistirle a ver si le aparece por ahí. Ya, es compañera tuya en todo caso, debo Sí, entender, así es. David. Sí, es compañera mía. No es que ella esté en Ah, Hermosillo, Sonora. ok, comprendo. Ya, comprendo, comprendo. No, como figura conectada, por eso quizás estaba consultando. Ya, entonces, bueno, continuamos. Bueno, hasta que Fabiola pueda conectarse. Vamos con Javier Zanelli. Javier Zanelli. ¿Se encuentra Javier Zanelli? Bueno, creo que no está. Vamos con Lian Campos. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lian Campos Sumaetan. Soy ingeniera ambiental. Actualmente estoy trabajando como analista del Parque Nacional Tupurús y también estoy trabajando como supervisión en una obra de saneamiento. Y bueno, mis expectativas es querer aprender mucho más y complementar lo que vengo trabajando. Gracias. Gracias, Lian. Buenas tardes, ¿se me Bueno, escucha? sí, Javier, adelante. Allá. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Edwin Javier Álvarez Anelli, ingeniero ambiental también de profesión. Trabajo actualmente en Provida descentralizado, en lo que es la supervisión, ¿no? El seguimiento del plan de manejo ambiental de los proyectos viales, ¿no es cierto?, a nivel departamental. Y el objetivo de estar en este curso es, pues, perfeccionarme respecto a los últimos alcances, ¿no? De la normativa ambiental, de la OEFA, cómo va a ser la intervención, si se va si se va a hacer la transferencia del sector transportes a la OEFA y cuáles son las implicancias, ¿no? De la normativa, en todo caso, respecto al nuevo también reglamento de protección ambiental de los transportes que va a salir y qué implicancias va a haber este año respecto a la OEFA, ¿no? Y al sector transportes. Por ahí está mejor dicho, lo que quiero entender de este curso y bueno, y Expectativa, todo lo que se expectativa. pueda, todo lo que se pueda aprender y aportar sobre el sector transportes, ¿no? Muchas gracias, Javier. Vamos con, bueno, creo que participante Ricardo AFA, Ricardo AFFA, así está su nombre, escribió. Buenas tardes, soy ingeniero ambiental, actualmente soy responsable de seguridad y salud en el trabajo en
obra de canal de riego. Mi audio de mi laptop no funciona. Ah, ok. Ok, Ricardo, comprendido. Ricardo es ingeniero ambiental y se encuentra laborando en... Ok, bien, continuamos entonces con Seida Ratea. Buenas tardes, soy Zaida Ratea Obregón, de profesión ingeniero ambiental. Mis expectativas respecto al curso, pues, es adquirir mayor conocimiento en los temas que he estado revisando. Me parecen muy interesantes, poder mejorar en el tema de supervisión, sobre todo en obras de construcción. Gracias. Gracias, Seida. Vamos a Víctor Ramos, participante Víctor Ramos. Sí. Adelante. Bueno, soy Víctor David Ramos Ramírez, soy ingeniero agroindustrial y actualmente, bueno, estoy del curso desde parte desde México y actualmente trabajo con el ingeniero David y la licenciada Fabiola en la empresa Certec. Eh, Estoy Ok, en el curso principalmente para, como lo dijo el ingeniero David, ampliar mis conocimientos de herramientas que se pueden utilizar hoy en día en cuanto a los servicios ambientales, ya que pues mi conocimiento no es tan amplio, pero estoy interesado bueno, estoy disponible y abierto a conocer más información. ok. Muchas gracias, Víctor. Bien, por lo que puedo evidenciar, la mayoría somos ingenieros ambientales. También hay profesionales de la rama forestal y la rama agroindustrial. También veo que hay profesionales muy relacionados al tema más que todo de transporte de carreteras. Excelente. Vamos a tratar de abordar todos los puntos que han mencionado que desean que se aborden. Bueno, el curso va a estar dividido en varios módulos. Este módulo es inicial, el módulo del día. Vamos a ir viendo luego ya la implementación de los planes de manejo ambiental. Luego también vamos a ir viendo ya la parte de la fiscalización, bueno, las obligaciones ambientales. Y justo ahí entra un poco lo que nos indicaba el participante Javier, cómo OEFA, en términos generales, en fiscalización, cómo identifica las obligaciones ambientales de cualquier instrumento de gestión ambiental, llámese una DIA, llámese un EIA semitallado, un EIA detallado, llámese una FITSA, llámese una FTA o cualquier otro instrumento complementario o de adecuación que exista, porque recordemos que la normativa es cambiante y hay normativas, hay sectores que permiten todavía la adecuación de ciertas actividades económicas que no tramitaron en su momento un instrumento de gestión ambiental o de actividades económicas que han hecho modificaciones sin haber seguido el procedimiento de certificación ambiental y que hoy en día ameritan pues instrumentos de adecuación más que instrumentos correctivos per se. Entonces, todos esos puntos los vamos a ir abordando en el desarrollo. Igual, de tener alguna duda, como les digo, pueden realizar sus consultas. En caso exista un punto de que no se pueda dar una respuesta inmediata, se puede hacer, digamos, se puede dejar la respuesta para una siguiente sesión, no hay ningún inconveniente. Vamos a dar inicio de lleno ya al curso en sí el día de hoy. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Tengo un chat más. Ok, Fabiola González nos indica que tiene problemas con el audio. Ok, Fabiola nos indica que es licenciada en informática y está de apoyo del ingeniero David Molina. Ok, muchas gracias, Fabiola. Recién leo tu mensaje. Mil disculpas por no leerlo en su oportunamente. Bien, continuamos. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ves? En la parte de abajo, en el panel de abajo. Ya, ahora sí.
Bien, ¿se escucha? Bien, si se visualiza, confirmen por favor si se visualiza. Sí, 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 ingeniero. sí se se escucha. observa. Ya, ok, muchas gracias, doctor. Mil disculpas. Entonces vamos a comenzar a ver el tema, bueno, el diplomado, bueno, el curso de especialización, perdón, que se denomina Supervisión Ambiental en Obras de Construcción y Carreteras. Y bueno, ya me presenté, soy el ingeniero Franlis Bardales Ruiz. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar sobre instrumentos de gestión ambiental. Pero para hablar de instrumentos de gestión ambiental, antes de pasar a hablar de instrumentos de gestión ambiental, es necesario tener ciertos conocimientos previos, conocimientos de base más que todo, o quizás, bueno, la mayoría tiene la formación de ingeniero ambiental, entonces la formación de base es solamente un pequeño recordatorio, ¿no? O sea, tener en claro, quizás no tan en palabras técnicas, pero sí más en palabras sencillas que cualquier profesional, cualquier persona, porque recuerden que cuando estamos en proyectos, cuando estamos metidos en lo que es ejecución de proyectos, siempre nuestro contacto, bueno, aparte entre nosotros, los que estamos, podemos estar viendo el proyecto, también es directamente con la población. Entonces, muchas veces nuestro lenguaje tiene que ser, digamos, de tal forma que sea comprensible de manera fácil o de manera práctica a veces por las personas que quizás no tienen una formación ambiental como nosotros. Entonces, por ejemplo, siempre es, o siempre se habla de los aspectos y de los impactos ambientales, pues, ¿no? ¿A qué determino un aspecto ambiental? ¿Qué viene a ser un aspecto ambiental? O es más, si yo les pregunto, defínanme cuáles son los componentes del ambiente, cuáles son los componentes ambientales que ustedes conocen. De manera sencilla, no estoy quizás que me digan algo muy técnico, sino cuáles son los componentes ambientales que ustedes conocen. Pueden escribir en el chat si gustan, pueden escribirlo, pueden mencionarlo también aperturando sus micros si desean. ¿Cuáles son los componentes ambientales que ustedes conocen? Componentes, no olvídense de aspectos ambientales, ¿no? Componentes, que es otra cosa. Por ejemplo, si les pregunto, ¿el agua será un componente del ambiente? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Escriban en el chat, participen. Sí, por ahí dicen que sí, ok. Seida también dice que sí. Muy bien, Javier dice agua, aire, suelo, flora, fauna, ¿verdad? Ya, la población será un componente del ambiente, o las personas en este caso. Sí, ¿verdad? Entonces, ya tenemos claro cuáles son los componentes del ambiente, el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna, y la población, bueno, que son los componentes susceptibles de ser afectados por algún impacto ambiental, ¿verdad? Ahora, vamos al otro contexto. Eh, ¿Qué viene a ser un aspecto ambiental? ¿Qué viene a ser un aspecto ambiental? ¿O qué recuerdan ustedes de su formación o quizás por su experiencia? ¿Qué podría ser un aspecto ambiental para ustedes? Pongámonos un ejemplo sencillo. A ver, una actividad típica en obras de construcción. Vamos a excavar una zanja. Ya vamos a hacer una excavación, vamos a hacer una zanja. Yo les pregunto, cuando yo excavo esa zanja, ya me dicen las actividades que generan impactos. Ya, tibio, va por ahí.
Pero sigamos con el ejemplo. Voy a compartir, a ver dónde está, tengo la opción. Sí tengo la opción de pizarra acá. Ya. Sí están visualizando, ¿no? Visualizan la pizarra que abrí. Me confirman, por favor. No, mucho. Eh, ok, no se visualiza. Carolyn, ¿puedes compartir la pantalla otra vez, por favor? Sí, ingeniero. Por alguna razón tengo un problema con la opción compartir tanto de mi computadora. Creo que es mi computadora. Es la primera vez que está pasando. Pero bueno. Entonces, la siguiente lámina, Carolyn, por favor. Ya, genial. Entonces, como les digo, estamos haciendo el ejemplo de excavar una zanja. Ese proceso es un proceso, ¿ya? Excavar una zanja. Para excavar una zanja, ¿qué es lo que yo necesito? El ejemplo nos dice recursos. ¿Qué recursos yo necesito para excavar una zanja? ¿Qué dicen ustedes? Maquinarias. Ya, maquinarias. Ya, eso entraría dentro ahí de maquinarias, ¿no? Dentro del ítem maquinarias, ahí entra si es una excavadora, si es una retroexcavadora, ¿no? Pero en recursos. Cuando hablo de recursos puede ser mano de obra, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué necesito para excavar una zanja? Si es con maquinaria, necesito un operador de maquinaria, ¿verdad? Depende de la cantidad de maquinarias que vaya a meter para excavar una zanja. Pero por general es uno. Es un operador anterior, Carolino, no adelante. Ahí está. Es un operador, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Necesitaré obreros? ¿Necesito obreros para excavar una zanja? ¿O solo el operador basta? Sí dicen. ¿Necesito obreros, sí o no? ¿Qué dicen? Solo operador y un ayudante para guiarlo, considero, nos indica Seida. ¿Quién dice lo contrario? Bueno, pongamos que sí, necesito un operador y un ayudante. Insumos, ¿qué insumos necesito para excavar esa zanja? Combustibles, muy bien. Equipos, ¿necesito algún equipo? Quizás no, con la maquinaria suficiente. Aceites, muy bien. Lubricantes, ¿no? Maquinaria, listo. Puede ser una retroexcavadora, una excavadora, listo. Energía, necesito energía. Bueno, el combustible es la energía de la maquinaria. Personal, entra ahí el tema de que la mano de obra, ¿no? Necesito un supervisor quizás ahí. Bueno, en fin, ¿no? Recursos pueden ser también arena, tierra, lo que sea que necesite para una actividad. Planos, ¿no? Sí, entra como dentro de lo que son insumos o recursos, planos, ¿no? De cuál va a ser las dimensiones de esa zanja, por ejemplo, ¿no? Cómo está previsto, etcétera. Entonces, todos estos, todas estas entradas, o comúnmente llamadas inputs, ya, todos estos inputs es lo que yo necesito para hacer esta actividad, para excavar la zanja. Entonces, cuando yo excave la zanja, es un ejemplo sencillo, como les digo. Cuando yo excave esta zanja, ¿qué es lo que es inherente a la actividad? Es algo que yo no puedo evitar que se genere, porque es propio de la actividad. Por ejemplo, ¿se van a generar efluentes? Quizás no. Efluentes no para este caso, para este ejemplo.
Pero puede generarse residuos sólidos en este proceso de excavado de zanjas, quizás sí, si hay impurezas en el suelo, si hay restos de madera, si ha sido un botadero. Mm, no tanto los impactos, Alexis, acá todavía estos no son los impactos, son los subproductos inherentes a este proceso, residuos sólidos, las emisiones, por ejemplo, obviamente las maquinarias al quemar combustible va a generar emisiones porque es propio de la combustión, del funcionamiento de las maquinarias. O sea, no es algo que yo pueda evitar o decir, no, mis maquinarias no van a emitir ninguna, no van a generar ninguna emisión. Es imposible. Alguna emisión menor generan, pero generan. Por más que le pongas un filtro, por más que le pongas que esté en buen estado, en su mantenimiento, va a generar emisiones, sí. Es un subproducto inherente o que forma parte de la actividad, sí. Quizás las emisiones también puede ser el material particulado propio de la excavación. Cuando yo excavo, hago movimiento de tierras y necesariamente se genera polvo o emisión de material particulado, que viene a ser el nombre técnico de la emisión de polvo, ¿no? Entonces, ¿es algo que puede evitar? No, es propio de la actividad, es parte de la actividad que se genere polvo al mover tierras, al retirar capas de tierra para hacer una zanja. Ruido, ¿puedo hacer un excavado de zanja con maquinaria sin generar nada de ruido? No puedo. Es parte de la actividad. No puedo evitarlo. Entonces, por lo tanto, es un subproducto de la actividad, del excavado de esta zanja. Entonces, todos estos subproductos que son inherentes a la actividad o proceso se denominan aspectos ambientales. ¿Ya? Eso quiero que tengan muy en claro. Son aspectos ambientales. ¿Por qué? Porque estos aspectos ambientales o estos subproductos van a interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y la interacción con el medio ambiente, ya sea de manera negativa, porque por lo general cuando hay una interacción de un subproducto de estas naturalezas con el medio ambiente es de manera negativa, ya lo denominamos impacto ambiental. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no gestiono, por ejemplo, las emisiones de polvo o la generación del material particulado? ¿Qué va a pasar? Voy a tener voy a causar molestias en las zonas aledañas del proyecto donde se están generando la excavación o el movimiento de tierras. Va a generarse polvo, por lo tanto puedo generar algún tipo de infección respiratoria en la población que esté cerca. Puedo generar también algún tipo de problema respiratorio en mis trabajadores que van a estar expuestos, ¿no? Ruido, ¿qué puedo generar? Si es una zona que tienes hábitats naturales como fauna y que pueda tener fauna, va a haber ahuyento de la fauna, va a haber también problemas de estrés por estar expuestos por estar expuestos de manera prolongada al ruido. Voy a generar quizás problemas auditivos en mis trabajadores que van a estar expuestos a estos ruidos. Entonces, todos digamos, estos subproductos, a los cuales llamamos aspectos ambientales, porque van a interactuar con el medio ambiente, porque las emisiones interactúan en el aire, el ruido también se difunde a través del aire. Los residuos sólidos, dependiendo de dónde van a acabar, pueden generar problemas en el suelo, pueden generar problemas en el agua, las emisiones también afectan la calidad del aire, los efluentes pueden afectar la calidad del suelo, también como la calidad de los cuerpos de agua, si es que se hace vertimiento de cuerpos de agua, y va a depender mucho del tipo de actividad o subproceso o proceso que esté haciendo. Estoy haciendo un ejemplo sencillo con el excavado de zanjas. Entonces, si yo a estas actividades, a este subproceso, eh, y no gestiono estos subproductos que vienen a ser los aspectos ambientales, el no gestionarlos deviene en los impactos ambientales. ¿Por qué? Porque, como les digo, si no gestiono las emisiones, finalmente va a causar todo lo que he mencionado, ¿no? Entonces, ahí ya vienen cómo yo prevengo o mitigo estos aspectos. Por ahí, cuando mencionaba el tema de ruido y digo, no, que el personal va a estar expuesto y por ahí alguien puede haber pensado, pero es obvio que se les tiene que dar equipos de protección personal a los trabajadores para proteger sus oídos,
y bueno, la parte de la parte respiratoria, ¿no? Mascarillas o algún tipo de respirador con filtro, etcétera. Por ahí alguien puede haber pensado, es obvio que se le va a dar. Sí es obvio, ¿por qué? Porque forma parte ya de las medidas de prevención y mitigación que se plantean como parte del programa de mitigación y prevención y mitigación ambiental. Ahora, por ejemplo, las emisiones de material particulado, alguien me podrá decir, ingeniero, pero ¿cómo se va a generar polvo si por lo general o una práctica habitual es hacer el riego de las áreas donde se van a intervenir con maquinaria? Cierto es, pero yo les estoy haciendo en un escenario donde no hay todavía la medida de prevención y mitigación. ¿Y qué es lo que pasaría si no se plantean esas medidas de prevención y mitigación? Ahí vienen los aspectos y los impactos ambientales que se ocasionan y cómo yo prevengo y mitigo eso. Entonces, tiene que haber una una correlación de eso. ¿Qué aspecto es? ¿Qué impacto me está generando? ¿Y qué medida de prevención y mitigación estoy planteando? ¿No? Entonces, esas son las preguntas que yo tengo que hacerme siempre, ¿ya? Que tengo que hacerme siempre. Entonces, eso, hasta ahí estamos. Quiero saber si quedó claro este pequeño ejemplo de lo que son aspectos e impactos. Quiero saber si está claro, si quizás no. Pueden escribir a través del chat, por favor. Ok, ¿está claro? Está claro. Ok, genial. De momento sí está claro. Entonces, ok, muchas gracias. Entonces, se entendió bien. Muy bien. Entonces, ya tengo claro que los subproductos son inherentes a una actividad y que puedan tener una interacción con el ambiente, vienen a ser los aspectos ambientales. Y ahí están los efluentes, los residuos, las emisiones, el ruido, las vibraciones, etc. Ahora, cuando no gestiono o si no hago una buena gestión de estos aspectos, es donde se generan los impactos. ¿Ya? Entonces, la gestión ya viene a ser justamente esa parte de plantear medidas de prevención, de mitigación. Y también, al igual que en temas de seguridad y salud en el trabajo, tengo que preguntarme o tengo que establecer un tipo de jerarquía también de los controles de prevención o de mitigación, si son válidos o no son válidos. Dependiendo del tipo de actividad, el tipo de proyecto, el sector en el que me encuentre, yo quizás pueda plantear medidas, por ejemplo, medidas de control que impliquen temas de ingeniería, ¿no? Cambios en la tecnología, que sean tecnologías más amigables. Ahí viene el tema de la sustitución de lo que estaba planteado hacer a lo que se podría hacer, ¿no? Planteado hacer que resulta ser una actividad más contaminante que la mejora tecnológica que va a resultar en algo menos contaminante. Es una opción. O controles ya más básicos como el de entrega de PPs, ¿no? Eh, y así, yo tengo que ir estableciendo las jerarquías de los controles, ¿no? Si es factible o no es factible. Entonces, con esa finalidad se plantean las medidas de prevención y mitigación. Y usualmente optamos por aquellas medidas de prevención y mitigación ya conocidas o cotidianas y que también estén en relación a un tema de costo y que y que estén aceptadas, digamos, en cierta forma por la normativa ambiental vigente del país en el que se está desarrollando la actividad y también por la práctica ambiental o también depende también mucho de la experiencia de los evaluadores de los instrumentos ambientales. ¿Por qué se los digo esto? Porque a veces hay cosas que a los evaluadores de las entidades certificadoras se les va o se les escapa, o son, digamos, hay proyectos que tienen casuísticas muy únicas que a veces amerita que se haga una actualización del instrumento ambiental o una modificación del instrumento ambiental. Entonces, todos esos detalles hay que tener en cuenta.
Porque finalmente, cuando se plantea en un estudio ambiental, porque este ejercicio que acabamos de hacer es el ejercicio que tendría que hacer todo consultor que hace un instrumento ambiental. Tiene que preguntarse, para cada actividad o proceso de este proyecto, que implica, si voy a hacer desbroce de maleza, voy a retirar toda la maleza para poder, no sé, comenzar a hacer excavaciones, comenzar a hacer afirmados, reafirmados, o asfaltados, o enripiados, yo tengo que hacer este ejercicio. ¿Por qué? Tengo que saber qué recursos necesito para el proceso A, para el paso A, qué insumos, qué equipos, qué maquinarias, qué energía, qué personal. ¿Qué voy a generar? ¿Qué aspectos ambientales voy a generar en este primer paso? Y para saber qué impactos ambientales podría generar y finalmente plantear qué medidas de prevención y mitigación le planteo en esa etapa. El riego de las áreas, quizás lo que es, si es que el proyecto implica ciertas demoliciones, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con esos residuos sólidos de la construcción y demolición? ¿No? ¿Qué hago? O sea, ahí viene el planteamiento de estas medidas de prevención y mitigación y finalmente es asignarle un costo. Este riego de áreas para poder mitigar el polvo, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué necesito? ¿Cuántos metros cúbicos de agua para todo el proyecto? Y ahí es donde va de la mano el consultor que elabora el estudio ambiental con la parte que hace el expediente en sí. O sea, tiene que agarrarse o tiene que estar muy bien, tiene que haber una coordinación y ponerse de acuerdo con respecto a los metrados. ¿Por qué? Porque finalmente el que elabora el instrumento ambiental se basa en los metrados que están considerados en el expediente. Entonces, hay que tener mucho en consideración eso. ¿Y qué pasa si hay un mal cálculo del volumen de agua a necesitar para el proyecto? Ahí vienen los adicionales, no hay para contratar el cisterna, no se ha contemplado. Otro ejemplo más práctico, y es algo común que he estado viendo en los proyectos, los monitoreos ambientales. Los monitoreos ambientales muchas veces están planteados como medidas de prevención, ¿no? Por ejemplo, dice, en la etapa de la construcción de movimiento donde va a haber mayor, o en la etapa donde va a haber mayor movimiento de tierras, va a ser en la etapa donde, no sé si es un proceso de construcción, en la etapa de excavado de zanjas que se van a realizar según el cronograma entre los meses tal y tal. Entonces, en ese periodo se plantea pues un monitoreo ambiental para identificar material particulado, PM10, PM2.5, ¿no? Dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ¿no? Por el funcionamiento de las maquinarias. Entonces, póngase que esos son los parámetros que han estado establecidos en tu instrumento ambiental. Pero ¿qué pasa si el consultor que te elaboró el instrumento ambiental, por desconocimiento, yo estoy hablando más que todo en el ámbito público, de proyectos de inversión pública, ¿qué pasa si por lo general construcción y carreteras es más que todo proyectos de inversión pública? Por lo general. Entonces, ¿qué pasa si no ha contemplado un buen costo de los monitoreos? ¿Por qué? Porque me ha tocado revisar instrumentos donde el costo del monitoreo pues lo han puesto, no sé, 2.000 soles a todo costo. Y cuando te das cuenta que muchas veces 2.000 soles ni siquiera cubren ni la mitad de la logística para hacer un monitoreo de calidad de aire, en ese sentido, ¿no? Y más si van a utilizar métodos automáticos, que según el protocolo actual de monitoreo de calidad de aire peruano, nos indica que para métodos automáticos el monitoreo tiene que darse por 5 días consecutivos. Entonces, ¿qué pasa si el consultor que ejecuta o formula este proyecto no tuvo en cuenta ese pequeño detalle de que ahora los monitoreos con métodos automáticos, como son el PM10, por ejemplo, el PM2.5, requieren 5 días de monitoreo consecutivos? ¿Qué es lo que pasaría? Obviamente hay los costos que están consignados en el instrumento ambiental y que finalmente son tomados para la etapa de ejecución, no se ajustan a la realidad
y te van a decir, no, ahí tienes tu instrumento, tú implementas tu plan de manejo ambiental conforme a lo que está en el instrumento ambiental, listo. Básate en eso, ahí están los costos referenciales, básate en eso, porque más presupuesto no hay. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué optan por hacer? Ahí surgen algunos adicionales o modificaciones presupuestales. Entonces, y ahí es todo un problema. Los que están trabajando en obras saben que es todo un problema el tema de los adicionales, pedidos adicionales, modificaciones presupuestales, y mucho menos para la parte ambiental que sabemos, no lo digo yo, sabemos que muchas veces la parte ambiental no necesariamente es la parte de mayor relevancia en estos proyectos, porque finalmente la parte de mayor relevancia está en la etapa constructiva, en la etapa ya del proyecto per se, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Si el consultor no tiene en consideraciones estos criterios técnicos a la hora de poder plasmarlos en un instrumento ambiental, va a generar errores, va a estar errado, ¿no? El tema. Ahora, por ejemplo, otro caso, el tema de gestión y manejo de residuos sólidos en obra. Por ejemplo, ¿no? Dimensionan, o he visto en instrumentos ambientales que dimensionan, por ejemplo, ya, por ahí dice el compromiso, nos comprometemos, vamos a contar, o en su plan de manejo, se contarán con contenedores según la norma técnica peruana de colores, se van a contar con los 7 contenedores distribuidos en un punto que vamos a llamar punto ecológico, etcétera, ¿no? Un ejemplo como usualmente está plasmado. Entonces ponen ahí, y cuando tú vas al presupuesto, te dice, ¿no? Contenedores de 20 litros cada uno. Y ya, y si tú te pones a pensar, uno de 20 litros es un balde, que será pequeño, pues, ¿no? Tipo un balde pequeño. Entonces, ahí te das cuenta, y ponte que en tu proyecto, justo uno de los puntos ecológicos está cerca al comedor o cerca a una zona donde han destinado para que los trabajadores puedan ingresar los alimentos y tengas en el proyecto más de 50 trabajadores, y ahí te vas a dar que el contenedor de color negro no te va a durar, solo te va a durar el tiempo que dure el almuerzo del personal. Entonces, ahí te das cuenta que tu contenedor de color negro, que es el que alberga más que todos los residuos ya no aprovechables, va a rebalsar y vas a tener residuos que rebalsan sobre los contenedores, o la práctica habitual de los trabajadores cuando ven lleno un contenedor lo van a poner depositar en los otros contenedores que no corresponden. Entonces ahí viene la chamba del supervisor ambiental en obra, la de sensibilización, la de capacitación, y ahí se va a dar cuenta cómo es que han dimensionado un contenedor de 20 litros para un proyecto que tiene casi 100 trabajadores. Javier, a ver si puedes ahondar un poquito en tu comentario, no lo llego a comprender del todo. Sí, ¿cómo está? Bueno, era del tema del monitoreo, ¿no? En carreteras el monitoreo ambiental, bueno, como dice el expediente técnico, lo ejecuta la firma contratista y muchas veces no es representativo, ¿no? No es representativo porque se hace el monitoreo cuando la cantera se paraliza, ¿no? Y se hace el monitoreo cuando las actividades están en su mínima, ¿no? Mínima, si se podría decir, explotación, ¿no? En áreas auxiliares, por ejemplo. ¿Y qué tan viable sería si el monitoreo pasa a ser ejecutado por la supervisión, ¿no? Así, no he visto en ningún expediente que sea ejecutado por las firmas supervisoras, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de la OEFA o de entidades de fiscalización, se ha planteado en algún momento. Entiendo que en minería el monitoreo es más representativo, ya que son de repente actividades estacionarias. En caso de carreteras es diferente, ¿no? Hay siempre mucha movilidad, ¿no? Es un proyecto lineal. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pasaría si, o sería viable que el monitoreo lo ejecute la firma supervisora en este caso, ¿no? Por supuesto, a través de una consultora, ¿no? O de una empresa que haga monitoreo.
para ser más representativo, ¿no? ¿Se ha visto en algún momento ello? ¿Ha habido ideas sobre ello? ¿O no ha tocado ese tema, ¿no? Por ello va la consulta. Ya, ahora sí te comprendí, Mayra. Mira, te comento, lo que pasa es que acá hay que separar dos grandes detalles, ¿no? La supervisión de obra en sí, la supervisión ambiental, el supervisor ambiental que tiene contratado por el proyecto y que es el responsable ambiental del proyecto, por así decirlo, y tiene la supervisión externa, que viene a ser la supervisión que te hace las entidades del Estado, lo que llamamos más comúnmente como fiscalización ambiental. Ahora, es que el detalle es que cuando tú, el consultor, pongamos en esto, una empresa que hace formula el proyecto, como parte de sus etapas de formulación del proyecto y formulación del expediente técnico, también se encargan o contratan una consultora para que formule el instrumento de gestión ambiental. El nivel que sea, ¿no? Una DIA, un EIA, el nivel que tenga. Entonces, en estos instrumentos se plantean en qué parte o en qué momento del proyecto se va a realizar los monitoreos ambientales. Y que ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene el tema que va a depender mucho también del formulador, del consultor ambiental que formule este instrumento. Él tendría que amarrarlo al mayor momento de las etapas, o sea, o tendría que ponerlo en unas etapas donde hay mayor movimiento en este caso, del proyecto, pero es que ahí viene el tema, ¿no? Estado no se va a hacer, vamos a ponerlo en términos criollos, no se va a hacer harakiri. Es decir, no va a querer plantear que se haga un monitoreo en el momento donde hay mayor movimiento de tierras, porque corre el riesgo de que su monitoreo los resultados salgan elevados. Entonces, por eso es que estratégicamente, entre comillas, lo plantean en algún momento que no necesariamente coincida con alguna etapa representativa del proyecto o intencionalmente el día que van a hacer el monitoreo no está operativa las canteras, entre otros. Ahora, los monitoreos ambientales que se plantean en un instrumento de gestión ambiental tienen que ser ejecutados por un laboratorio acreditado para que tengan validez tanto legal como técnica. Ahora, si por su parte, o sea, si por su parte ustedes tienen otro tipo de supervisión, por ejemplo, hay empresas que tienen, por ejemplo, sus ISOs 9000, 14001 y tienen una auditoría a la empresa que está ejecutando un proyecto. Y como parte de esa auditoría también quieren verificar si realmente la empresa como parte de su sistema de gestión ISO viene haciendo correctamente el cumplimiento normativo ambiental nacional de donde se está ejecutando el proyecto, puede hacer sus monitoreos, pero esos casos aislados, ¿no? Ahora, por otro lado, OEFA, que va a ser finalmente la que, bueno, está prácticamente OEFA lo que está haciendo es recibir las competencias de distintos sectores. El sector transportes, que es uno de los sectores que ya, bueno, que va a sufrir esta transferencia, vivienda, construcción, saneamiento, educación. Mira, educación también es un tema particular ahí que les voy a mencionar más adelante, porque está muy ligado al tema de construcción, la verdad. Pero bueno, en ese caso, la entidad OEFA, dependiendo en el momento en el que haga su fiscalización, puede tomar sus muestras, puede hacer sus monitoreos, sí, y envía sus muestras a un laboratorio acreditado. Es decir, vamos a suponer que ustedes estén en la etapa, a ver, una etapa del proyecto de carreteras donde mayormente se genere material particulado polvo en grandes cantidades. Un ejemplo. Supongamos que justo EFA, como producto de su supervisión, evidencia una actividad que está generando gran cantidad de material particulado. Entonces, OEFA, como parte de esa acción de supervisión, puede instalar equipos y hacer un monitoreo, con el fin de corroborar efectivamente que no se estén sobrepasando los estándares de calidad ambiental. Y producto de esa, por ejemplo, producto de esa evaluación, puede determinar responsabilidades. ¿Por qué? Porque ¿por qué se generaría gran cantidad de polvo en un proyecto? ¿Qué estaría fallando ahí?
¿Qué creen ustedes? ¿Qué estaría fallando? Justo lo que mencionaba, una de las medidas de prevención y de mitigación, ¿cuál era la medida de prevención y mitigación por excelencia para polvo, por material particulado? ¿Alguien? ¿Nadie? El riego, ¿no? Exacto, que no se estén generando los riegos de las áreas. Entonces, en ese momento, ahí se podría, OEFA podría tomar como evidencia ese esa generación de material particulado y más los resultados, es decir, mira, durante el proyecto se ha detectado que existe material particulado que está generando, que están sobrepasando los estándares de calidad ambiental, lo cual estaría evidenciándose que no se estarían realizando las medidas de riego de manera efectiva. Entonces, ¿por qué? Porque justamente todas esas medidas de prevención y mitigación tienen un porqué. O sea, no tanto es porque ya está en mi instrumento y lo tengo que cumplir, sino que tengo que entender el por qué está planteado y con qué finalidad está planteado. Entonces, y justamente les recalco, viene mucho de la experiencia del consultor que hace estos instrumentos. Porque si va a querer tomar, como por ejemplo, por más que casi la mayoría de proyectos de transportes, entre comillas, tengan características similares en relación a los pasos de construir una carretera, por ejemplo, no necesariamente las, claro, pero Francisco nos dice, ¿no? Por el momento EFA no es competente. Exacto, no es competente aún. Estoy justo respondiendo a la consulta de Javier que me decía, en el caso que OEFA vaya en algún momento cuando asuma las competencias, eso es lo que podría pasar, o sea, ¿no? Y si se toma como una denuncia, sí, se puede hacer una denuncia respectiva a la autoridad competente. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Eh, Bueno, entonces, digamos que esa sería la metodología que haría OEFA para poder detectar un incumplimiento ambiental en un proyecto, en este caso en el proyecto de carrera. Entonces, un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Bien, entonces, retomamos eh, retomamos lo que en el punto que estábamos, ¿no? Entonces, monitoreos, gestión y manejo de residuos, entre otras partidas ambientales dentro de la formulación de un proyecto o dentro del instrumento de gestión ambiental, tiene que ver mucho con la experiencia que tenga también el consultor que hace este instrumento. ¿Por qué? Porque finalmente, si no toma esas consideraciones, por ejemplo, en relación al monitoreo, en relación al correcto dimensionamiento de la cantidad de residuos que se van a generar en el proyecto, al tipo de residuos, que también tiene que ver, por ejemplo, para poder establecer la frecuencia también de recojo del residuo, si en caso generan residuos peligrosos. Todos esos detalles tienen que estar bien especificados y tienen que ser analizados con criterio técnico. Y recalco, depende mucho de la experiencia de que formule estos instrumentos ambientales. Porque si no, incurren errores que finalmente devienen en adicionales o en demandas adicionales de presupuesto para poder ejecutarlos, porque finalmente, eh, dependiendo del sector, tú tienes que informar sobre el cumplimiento sobre tu cumplimiento ambiental de tu plan de manejo. Entonces, recalco, depende mucho. Entonces, hasta el momento hemos visto, por ejemplo, la identificación de aspectos impactos, ¿no? Continuamos, una lámina más, Carolyn. Bien, entonces, por ejemplo, ahí tenemos un cuadro Excel, por ejemplo, donde se ha planteado
Por ejemplo, ¿cuál va a ser el impacto ambiental? ¿Cuál sería el impacto ambiental de una actividad? Vamos a hacerlo acá en un Excel. Impacto ambiental, el componente afectado y la medida de prevención. Entonces, voy a intentar compartir esto. Parece de mi computadora. Bien, antes de continuar a la siguiente etapa, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para poder que puedan tomar agua, ir a los servicios, estirarse un poquito. Eh, Son las 4:10, 4:15, estamos retomando. Solo 5 minutos para poder tomar agua. ¿Ya? Bien, retomamos. Ya habiéndose cumplido los 5 minutos. Bien, entonces, ya teniendo claro el tema de los aspectos e impactos ambientales, cuando ya van a plantear, por ejemplo, los impactos ambientales, por ejemplo, ustedes plantean, por ejemplo, no sé, a ver, alteración de la calidad del aire, por ejemplo, ¿no? Un impacto de una actividad específica. Los impactos ambientales se dan por las actividades específicas. Continuamos con el ejemplo de la excavación de zanjas, un ejemplo, ¿no? Entonces, el impacto ambiental que me está generando eh, la no gestión de las emisiones podría ser alteración de la calidad del aire. Un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué componente está siendo afectado? Como bien lo dice su nombre, el aire, ¿no? ¿Por qué es necesario tener identificado el componente? Porque darse el caso, por ejemplo, que un impacto ambiental ocasione más de una, puede hacer daño a más de un componente, ¿ya? Entonces, por eso es que se identifica cuál es el componente afectado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la medida de mitigación para evitar o prevenir o reducir la alteración de la calidad del aire en una excavación de zanja, por ejemplo? Quizás como medida preventiva, hacer un monitoreo de calidad de aire, ¿no? De material particulado específicamente en esa zona y de los parámetros relacionados pues al funcionamiento de maquinarias, ¿no? Dióxido SO2, NO2, ¿no? Entonces, PM10 y PM2.5. Monitoreo. Y como mitigación, riego de las áreas, pues, ¿no? Riego de áreas. Un ejemplo sencillo, ¿no? Ahora, por ejemplo, puede ser que mi excavación de zanjas tenga ruido, ¿no? El ruido puede generarme diversos impactos, pero vamos a poner uno específico, ¿no? Que tenga hábitats naturales cercanos a la zona de mi proyecto. Vamos a poner uno en relación a la fauna. Ahuyento de la fauna local, como usualmente se ve en los instrumentos. Un ejemplo. Entonces, ¿qué componente está afectado ahí? La fauna. Por ejemplo, otro impacto en relación al ruido puede ser alteración, bueno, eh, estrés o problemas auditivos en los trabajadores y población circundante. Un ejemplo. ¿Quién es el afectado? Ahí no está, por ejemplo, el componente población, ¿no? Ahora, con respecto al ahuyento de la fauna, ¿qué medidas de prevención o mitigación podrían plantear? ¿Puede evitar ruido? No puede evitar el ruido del todo, entonces quizás
se puede poner algún tema de como medida, ¿no? Realizar únicamente labores en horario diurno, nada más. Excavación de zanjas solamente en horario diurno. Un ejemplo, solo es un ejemplo. Con respecto al tema de molestias en los trabajadores o enfermedades auditivas en los trabajadores, a equiparlos con su CPP, proveer a los trabajadores con sus equipos de protección personal eh, para los oídos, ¿no? Entonces, así se van planteando. Entonces, luego, cuando ya tenga bien identificado mis medidas de prevención y mitigación y todos mis impactos, puedo agregar inclusive hasta una columna, que esto le sirve al consultor que elabora un instrumento ambiental para poder establecer los costos de este plan o estas medidas de mitigación y prevención. Por ejemplo, si yo voy a hacer un monitoreo de la calidad del aire en el caso del impacto al aire, un ejemplo, yo tengo que saber cuánto me va a costar ese monitoreo de la calidad del aire. Yo como consultor que estoy elaborando el instrumento de gestión ambiental de ese proyecto, tengo que saber cuánto me va a costar. Tengo que saber cuál es el protocolo de monitoreo de calidad de aire vigente. ¿Qué dice ese protocolo? Como les mencionaba, hoy en día los métodos de monitoreo automatizados por protocolo te dice que ahora son por 5 días consecutivos. Entonces, ya no estamos hablando de un costo que antes tú ponías un highball solo por 24 horas, por ejemplo, y ya estaba, y con en base a eso sacabas un costo. No, ahora esos precios están quintuplicados porque son 5 días del costo del muestreo, más el análisis, más el personal de laboratorio acreditado que estás contratando para que vaya a sacar las muestras. Entonces, todos esos detalles tienen que estar, tienes que solicitar cotizaciones, tienes que conocer tarifarios de monitoreo para que tú puedas plantearlo en tu presupuesto de mitigación ambiental o en tu presupuesto del instrumento de gestión ambiental, que finalmente eso tiene que ser tomado o anexado para la ejecución. Cuando tú ya tienes que ejecutar tu plan de manejo ambiental, ya están tus partidas ambientales con sus específicas, qué es lo que corresponde en cada uno. Entonces, hay el tema, pero como le dije, hay instrumentos que te ponen monitoreo a 2.000 soles a todo costo, en 5 puntos, y te das cuenta que 2.000 soles no cubre ni el 10% de realmente de la logística que implica un monitoreo en 5 puntos por 5 días consecutivos. Entonces, eso hay que tener en cuenta y eso debe tener en cuenta el formulador de estos instrumentos. Entonces, él tiene que tener ese costo, porque esa medida de prevención y de mitigación que estás planteando tiene un costo. Por ejemplo, la dotación de los equipos de protección personal para los trabajadores auditivos, para los que están expuestos al ruido específicamente, tiene un costo. Esos EPPs no son gratuitos, tiene un costo que tiene que estar contemplado ahí, porque esta es parte del plan de manejo ambiental. Las, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si por A o B tienes en alguna de las medidas de prevención o mitigación, tienes el tema de capacitaciones, también, ¿cuál es el costo de esas capacitaciones? ¿Cuáles van a ser las evidencias? También hay que tomar en cuenta las evidencias. ¿Cuál va a ser la evidencia, por ejemplo, de la ejecución de un monitoreo de calidad de aire? El informe de ensayo, el informe de monitoreo. ¿Cuál va a ser la evidencia, por ejemplo, de que los trabajadores deban tener sus EPPs de auditivos? Ah, tu acta de entrega de los EPPs a cada trabajador, ¿no? O tu CARDEX del almacén, etcétera. Entonces, ahí todos esos, digamos, todos esos compromisos tienen que estar bien identificados, bien evaluados, bien presupuestados, sobre todo. Y con eso ya se va recién a que puedan, a que se pueda ejecutar sin ningún problema. Y ahí no estamos incurriendo en que te das cuenta que los contenedores que compraste para residuos, por ejemplo, viendo este caso, si un impacto ambiental es contaminación del suelo, un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué componente está afectado? Bueno, contaminación por residuos sólidos, es un ejemplo, ¿no? Contaminación del suelo por residuos sólidos. Componente suelo, ya. Medidas de prevención y de mitigación. Ah, una medida de mitigación sería contenerizar los residuos,
¿no? Implementar el código de colores de residuos sólidos establecidos en la normativa. Ya, contenerizas los residuos. Ahora, como medida en sí está bien, pero ¿cuál es la descripción o el detalle técnico de contenerizar los residuos? ¿Qué datos para eso? Tuve todo un acápite del plan de manejo de residuos sólidos dentro del instrumento de gestión ambiental. Ahí establecí cuál es la cantidad de residuos que voy a generar por cada etapa. En la etapa de, por ejemplo, de obras auxiliares, en la etapa ya de movimiento de tierras, en la etapa ya de construcción en sí, en la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, yo ya tengo un desglose de qué cantidad de residuos voy a generar en cada etapa y qué tipos de residuos son. Entonces, todos esos detalles ya me llevan a mí a poder presupuestarlo, porque ya lo tengo bien claro, ya sea en mi Excel, en descripción, en algún lado, qué implica ese compromiso ambiental. Entonces, y ahí vienen muchas de las falencias, cuando no tienen, por ejemplo, bueno, compremos 7 contenedores de 20 litros cada uno, listo, suficiente, con eso ya se acabó. Y no, y cuando te das cuenta que, en mi proyecto voy a manejar residuos peligrosos, sí, voy a manejar quizás insumos químicos, ¿no? Voy a manejar aditivos, que sus empaques son considerados residuos peligrosos o dependiendo del tipo de aditivo, pues, ¿no? Pero ya, bueno, en fin, generalicemos que son residuos peligrosos. Entonces, mira, ¿tengo un contenedor o tengo un pequeño almacén para residuos peligrosos? Ya, ¿mi almacén cumple con los estándares de la norma? Entonces, lo contemplé aquí que voy a tener un almacén de residuos sólidos peligrosos. No está. Wow. Ahora, estos residuos peligrosos no los puedo botar así por así con la municipalidad. Tengo que contratar una empresa operadora que se venga a llevar cuando yo tengo una cantidad considerable. Entonces, evalúo en qué mes o en qué etapa del proyecto yo ya tendría un volumen considerable de residuos peligrosos que amerite contratar una empresa operadora. Ojo, y que no escape y que no sobrepasen los 12 meses, porque la norma te dice que tú puedes tener almacenados residuos peligrosos hasta por un lapso de 12 meses, sin ningún problema. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿En qué etapa? ¿En qué mes? Ya listo. En el mes 8. Genial. Contrato a mi empresa operadora. ¿Cuánto me cuesta contratar esa empresa operadora? Para la cantidad. ¿Qué volumen aproximado voy a tener para esas fechas? En base a eso puedo sacar mi cálculo. Mira, van a ser, no sé, eh, casi media tonelada. Se me ocurre, es un ejemplo nada más. Media tonelada de residuos peligrosos de todo tipo, o sea, no solo de aditivos, sino trapos con grasa, trapos manchados, del mantenimiento de maquinarias, etcétera. De todos los procesos que pueden haber, he juntado cierta cantidad de residuos peligrosos, que llega a media tonelada. Ya, genial. ¿Poquito? Sí, puede ser poquito, pero es lo que genera mi proyecto. Ya, entonces, ¿cuánto me va a cobrar una empresa operadora por venirse a llevar media tonelada? Cotizo, saco costos de disposición. Y ese costo recién es el que establezco yo en mi presupuesto de mi instrumento de gestión ambiental. ¿Para qué? Para que cuando estemos en la ejecución no incurran en estas falencias o en estos errores que siempre se ven en los instrumentos ambientales. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Ese es el trabajo de esta etapa, la etapa de formulación de instrumentos de gestión ambiental. Tener muy en claro, y nuevamente recalco, depende mucho de la experiencia del consultor que te elabore este instrumento. Y ¿por qué se lo digo? Porque quizás en los últimos años ha cambiado un poco este panorama, pero en años anteriores muchos de los proyectos eran plantillas, hasta con los mismos errores, los mismos vicios, los mismos errores de redacción, veías en un proyecto de una región que se trasladaba a otra región. Y así, pero ya digamos, un poco ha variado esos errores o han disminuido, pero no dejan de haber. Ya. Entonces, ese es, digamos, el punto principal, o esos son los, digamos, conocimientos previos que hay que tener en cuenta para poder implementar un instrumento de gestión ambiental de un proyecto. Entonces, siguiente lámina, Carly.
Ya, a ver. Entonces, vamos a dividir el... Voy a crear dos salas. Bueno, somos 16. Ya, a ver. Vamos a crear, voy a crear cuatro salas, ¿ya? Lo que van a hacer cada uno de ustedes es, van a hacer el ejercicio que acabamos de hacer. Van a identificar, tomen nota por favor todos, ¿ah? Van a identificar aspectos, van a identificar impactos, van a identificar el componente afectado y van a identificar las medidas de prevención y mitigación. No importa si son básicas. Hasta ese punto es lo que van a hacer ahora. Vamos a hacer una pequeña práctica, un pequeño ejercicio de clase, basado en lo que ya he explicado anteriormente en las otras dos láminas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué tanto se ha entendido realmente de la explicación que di. Vamos a dividirlos en cuatro salas. Voy a dividir en cuatro salas. Ahorita les voy a indicar. La sala uno, tomen nota también, los de la sala uno. Sí, 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 voy a una vez que asigne salas, igual voy a entrar a cada sala a explicar el ejercicio, ¿ya? Pero ahorita estoy explicando de manera general, ingeniero David. Voy, voy a, voy a entrar a cada sala, pero para que puedan tener en cuenta, los de la sala uno y la sala 3 van a hacer toda la evaluación de aspectos, impactos, componente afectado y medidas de prevención y mitigación respecto a la construcción de servicios higiénicos que están aquí, ¿ya? Servicios higiénicos. Ahora, la presentación es en un cuadro Excel, ya pueden hacerle un cuadro Excel, no hay problema. Las salas 2 y 4 se van a encargar de lo que es de construcción de componentes auxiliares, que implica cartel de obra, almacén y caseta de vigilancia. ¿Ya? Entonces, vamos a obras preliminares. Diré, no, auxiliares está mal empleado, es obra preliminar. Y ahorita vamos a crear las cuatro salas y vamos a asignar al azar. ¿Ya? Vamos a la sala 2, vamos a la sala 3 y ahora la sala 4. Uy, parece que se retiraron participantes, ¿no? Había más participantes. A ver, entonces voy a... mm, mm, ya, a ver, aquí vamos a mover a la sala 4. Y... mm, bueno, ya, ahora sí. ¿Hay alguna sala? Hay solo una sala que tiene 4. Ya, ahí va. Por favor, ingresen a las salas que se les ha asignado. ¿Sí? Falta Marjorie y
bueno, k.monge, también para que ingresen a sus salas, por favor. Les debe haber llegado ya la notificación para el ingreso a las salas. Caroli, voy a entrar a las salas uno por uno. Pues, te dejo para que le puedas indicar a los participantes Marjorie y K.Monke que tienen que ingresar a sus salas respectivas, ¿ya? Voy a entrar a las salas para hacer la explicación en cada sala. Está bien, ingeniero ¿Me Frank. copiaste? Sí. Listo, gracias. Ingeniera Marjorie, buenas tardes. Le corresponde la sala 4. Puede ingresar, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer para ingresar? Estuve en una sala, pero cerré por equivocación. Quiero volver a ingresar. Ingeniera, hay un botoncito en la parte de abajo que le va a salir grupos y al lado derecho dice ingresar. Usted estaba en la sala 4. Caroli, ¿puedes hacerme host o co-host, por favor? Hola, Parece que ahorita le perdió la abro. opción. Ya está, le acabo de hacer coanfitrión. Ah, genial, genial. Sí, porque no me aparecía la opción de las salas, por eso se estaba diciendo seguro, no estaba como Ah, ok, host. viste. Bien, ya estamos nuevamente todos en la plenaria. Vamos a vamos a pedir al primer grupo, rápidamente nada más, al grupo conformado por Alexis, Cristian Morales y Víctor Ramos. ¿Quién va a exponer? Voy a dar la habilitación para que todos puedan compartir. Ingeniero, ¿va a proyectar la pantalla Víctor y Cristian? Sí, Va a exponer. adelante, adelante, sí Sí. puedes proyectar. ¿Ya? Claro. ¿Se observa la pantalla? Sí, que se visualice. El ingeniero, ya, bueno, nosotros en la construcción de un servicio higiénico de baños hemos considerado los aspectos ambientales, los impactos, los componentes y las medidas de mitigación. Uno de los primeros, o bueno, en la etapa de construcción ya hemos considerado consumo de energía eléctrica, donde donde el impacto sería agotamiento de recursos naturales. De repente, el componente afectado puede ser el aire y el agua, ¿no? Dependiendo del uso de energía, si puede ser por un generador o si puede ser por ahí en una toma de corriente eléctrica. Y de medidas de mitigación y compensación hemos adoptado el uso de herramientas que estén en buen estado y mantenimiento correctivo de las herramientas. Ese como primer aspecto ambiental. Otro aspecto ambiental, el consumo de agua. El impacto sería agotamiento de recursos hídricos y el componente afectado sería el agua, obviamente. Y medida de mitigación, hacer un uso racional de agua o un uso correcto de agua. Otro aspecto sería la generación de residuos peligrosos, residuos no peligrosos, y también por ahí la generación de residuos peligrosos. En cada uno, contaminación del suelo, en los residuos peligrosos, suelo de aire. Eh, la generación de residuos no peligrosos, la mitigación sería correcta disposición de residuos en contenedores
y en generación de residuos peligrosos, almacenamiento y disposición final. Y por ahí también, ya yéndonos a otro punto, sería la contratación de una empresa autorizada para el manejo de residuos peligrosos. Otro aspecto ambiental sería la emisión de ruido. Ahí por ahí hemos considerado la contaminación acústica. El componente afectado sería ahí la población. Y bueno, también dentro de la población están los trabajadores, ¿no? Ahí proveer equipos de protección personal a los trabajadores y hacer trabajos en horario diurno como medida de mitigación. Otro aspecto ambiental, consumo de materia prima, hay agotamiento de recursos naturales, el impacto y el componente afectado de los recursos naturales. Por ahí también un uso racional de la materia prima, ¿no? Un uso correcto. Otro aspecto que hemos considerado es el transporte de material para la construcción, donde el impacto ambiental sería el uso de recursos naturales, la contaminación del suelo y aire, y entre otros. Y como componente afectado a los recursos naturales, por ahí también se afecta el suelo, el aire. Como medidas correctivas, mantenimiento preventivo de maquinaria, contar con equipos de primera respuesta o con protocolos de primera respuesta en caso de alguna contingencia. Ya. Y el otro, el último que hemos considerado es emisión de material particulado, por ahí la contaminación del aire y afectación a los trabajadores como impacto ambiental y como componente afectado al aire y la población. Y las medidas de mitigación son promover mascarillas a los trabajadores, aislamiento de repente del material particulado que se suele utilizar también. Eso sería, ingeniero. Ya. Ya. Algunos comentarios. Mira, te comento. Ahí los que no serían aspectos ambientales son consumo de energía eléctrica, consumo de agua, consumo de materia prima, transporte de material para construcción. Son los únicos que no serían aspectos. Recuerden, el concepto de aspecto ambiental es todo aquel subproducto de un proceso o actividad o tarea, ¿no? Entonces, en este caso están construyendo un baño, o bueno, un par de baños, o una construcción de servicios higiénicos, dice, ¿no? Te pregunto, ¿el consumo de energía viene a ser una alimentación al proceso o viene a ser un subproducto del proceso? Alimentación al proceso. Es decir, claro, entra al proceso, ¿verdad? Es una entrada al Claro. proceso. Entonces, todo lo que son entradas al proceso son recursos, maquinarias, energía, equipos, herramientas, todo. Y todos los subproductos que por lo general son emisiones, residuos, ruido, vibraciones y efluentes, esos son los subproductos. Esos son los aspectos ambientales. ¿Por qué? Porque esos subproductos van a interactuar con el ambiente. Entonces, ¿el consumo de energía eléctrica va a interactuar con el ambiente? No, va a interactuar con el proceso en sí. O sea, entra al proceso, ¿para qué? Porque necesito energía eléctrica para hacer la construcción, ¿no? Necesito consumir agua, ¿para qué? Para construir. Necesito consumir materia prima, que puede ser arena, tierra, ripio, etcétera, para eso, ¿no? Entonces, necesito transportar material de construcción a mi obra para poder construir. Ahora, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, ¿se generan residuos no peligrosos después de construir o durante la construcción? Sí. ¿Se generan residuos peligrosos? Sí. ¿Se generan material particulado? Sí. Entonces, esos son subproductos de la construcción de los servicios. Entonces, eso es tomar en cuenta. Ese es un punto. Ahora, a ver, los impactos ambientales. Agotamiento, sí, disminución, agotamiento, reducción, aumento, son palabras que siempre se utilizan para, digamos, describir un impacto, ¿no? Ahora, a ver, contaminación de suelo, ya, afectación a los trabajadores, componentes, está bien. Mantenimiento correctivo de las herramientas, ya, válido. Uso racional del agua, ya. Ahora, eh, hago también, por ejemplo, consumo de agua, uso racional del agua, ¿no? Quizás ese uso racional está muy genérico, quizás especificarlo un poquito más, ¿no? Señaléticas para, no sé, sensibilización a los trabajadores para el uso racional del agua. Ah, entonces ya va por el tema de Ah, claro. sensibilizar a los trabajadores, ¿no?
o Como señaléticas sensibilización y capacitación, para ¿no? señales, capacitación o señaléticas de sensibilización para los trabajadores de la obra del proyecto para el uso racional del agua. Ah, entonces ya está más enfocado a algo que uno, que puedo cuantificar y puedo plantear un presupuesto. Ya, entonces, correcta disposición de residuos en contenedores, sí, porque puede sonar genérico, pero ya me hablas en contenedores. Entonces, ¿puedo cuantificar contenedores? Sí, entonces eso estaría bien. Almacenamiento y disposición final, ¿dónde, no? Al correcto almacenamiento en contenedores y disposición final en una empresa a través de una empresa operadora o en una infraestructura o en un relleno sanitario, ¿no? Especificar un poquito más como para que se pueda cuantificar y se pueda presupuestar. Y horario de trabajo diurno, sí, las horas, el horario puedo cuantificar, sí, porque puedo calcularlo en horas hombres, ¿no? Puedo cuantificar en cantidad, ya está bien. Ajá. Ya, esos serían algunos de los comentarios, ¿ya? Ya, ingeniero, El comentario en gracias. general está dentro. Gracias. Ahora vamos con el siguiente grupo, con el grupo número 2 que está a cargo de, bueno, está el grupo de Fabiola González, Marjorie y Ricardo AFFA. AFA. ¿Quién va a exponer? Ricardo, Fabiola, Marjorie, ¿alguno de ustedes va a exponer? A ver, hay un chat, tal vez me dicen algo. Bien, parece que no, bueno, entonces el grupo 2 no se presentó. Déjame anotar. Ah, sí, hay una persona que está, Ricardo está presentando. Hola, Ricardo, no te escuchamos. Hola, hola. ¿Algún compañero tuyo te va a apoyar con la explicación porque no te escuchamos? Hola. Ah, estás tratando con tu teléfono para tener audio, ok. Tardes, ¿me escucha, ingeniero? Sí, adelante, Ricardo. Primero, ingeniero, pedí Creo que disculpas tienes a que mis bajar el compañeros, volumen. a Flavio, porque tengo dificultades con el internet y al ver el WhatsApp de que era preliminar, yo había notado en mi celular que era auxiliar y no me di cuenta de lo que era cartel de obras y almacén y vigilante. Pero mi caso es de una construcción de muro de protección. No sé si es válido. Ya, ya, adelante. Adelante, Sí, Ricardo. es donde lo aboro. Entonces, el Tomando en aspecto, cuenta que nadie más de... Ah, está bien. sí, discúlpame a los compañeros que estábamos ahí. Bueno, los aspectos ambientales que hemos considerado es el polvo químico, que es en referencia a lo que es emisiones, porque al momento de mezclar en el trompito, pues se ve, se ve pues, el ambiente contaminado. Al concreto, lo que es, por ejemplo, en el traslado, en el vaciado mismo, el agua tiende a perclorar en el suelo. También en lo que es en residuos sólidos, las bolsas y los aditivos, los envases adictivos que se, que se dan. Y por último, la deforestación y las tierras. Esos son los cuatro aspectos que hemos identificado. Dentro de esos aspectos, el impacto ambiental, que es la alteración del aire, acá discúlpame, del aire, ese es pues, del polvo químico, y lo que es los impactos ambientales del concreto, como le he dicho, es la alteración
del suelo, y también lo que es la generación de residuos sólidos al momento de desencofrar, queda bastante alambre, bolsas, y los envases de los aditivos quedan regados. Y por último Ya. es la eliminación de flora, que es un impacto que hemos considerado como grupo. La, incluso la alteración de la flora. Y los componentes afectados, pues, es el aire, con el polvo químico, el suelo, con los adictivos que se percloran en el suelo, obviamente el agua, porque los muros de protección siempre se hacen quebradas. Entonces, a la larga, llegan a la corriente de río, entonces se ve afectado ese componente del agua también. Y también la flora, porque los peces, obviamente, pues se mueren. Pues. Y hemos tomado como medida de prevención y mitigación, es en caso de residuos, es la disposición de contenedores de residuos sólidos de acuerdo al volumen o a la actividad propia que se hace. Dentro de esa medida de prevención también hemos considerado la reforestación con plantas endémicas de la zona. No podemos poner eh, plantas que no son propias de la zona para no alterar también en lo que es el ecosistema. Y finalmente la medida de mitigación frente a los impactos, cuando se hace esa actividad, se genera bastante residuos de concreto. Concreto es la mezcla de arena, cemento y aditivos. Y eso está regado durante el lugar, el ámbito de la actividad. Entonces, dentro de la mitigación, pues una de las mitigaciones sería sería regar con agua, para que no se compacte mucho el cemento, el concreto. Eso sería, ingeniero, con respecto a nuestro trabajo. Estamos para recibir las observaciones. Ya, una consulta, Ricardo. La actividad, ¿bajo qué esquema le has hecho? Construcción de un muro de protección, Sí, me como le dijiste, comento, ¿no? no lo había leído el WhatsApp. Yo había anotado en mi cuaderno componentes auxiliares, motivo por el Ya. cual había... Discúlpame. No, 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 pero está bien, o sea, yo ya entiendo la confusión, pero el ejemplo lo has hecho en base a que a un muro de protección, Un muro de me protección dices. de es un canal de riego, pues. Muro de protección de un canal de riego. Ya. Se hacen las cabeceras de las cuencas para captar Sí, el agua. ya. Interesante. Ahora, cuando te hablas de restauración de los suelos compactados, te refieres a los suelos aledaños al muro. Mm, generalmente donde se trabaja el muro de protección no se trabaja con maquinarias, es hora hombre. Entonces, generalmente cuando se realizan horas hombres hay bastantes residuos del concreto. Y durante el traslado con el buggy del mezclador al muro hay bastantes ¿Mm? Ya. derrames. Ah, ok. Y se genera compactación básicamente Claro, por el y en endurecimiento 4 del horas, concreto en esa zona. claro, como tiene adictivos, en 4 horas eso se compacta. Ah, ok, comprendo. Ya. Está bien, está interesante el ejemplo. Solamente que está planteado de distintas maneras tu cuadro. Pero está bien. En términos generales has contemplado los puntos que debe tener, ¿no? Pero basado en otro tipo de ejemplo. Listo, Ricardo. Gracias. Continuamos con el grupo 3 que está contemplado por Javier Zanelli y K. Monk. Deja compartir tu pantalla, por favor. Gracias. ¿Dónde está? Ingeniero, buenas tardes. ¿Se nota mi pantalla? Bueno, sí, sí se está bien, Allá. verificando. A nosotros también nos tocó los servicios higiénicos. Nosotros lo hemos hecho también de manera global, como usted indicó, ¿no? Para saber
Para hacer este cuadro, esto necesitamos tener el expediente propio, ¿no? Porque hay diferentes tipos de construcción, ¿no? Nosotros lo hemos enfocado en manera general. En este caso, hemos puesto como aspecto el consumo de recursos, ¿no? El impacto sería agotamiento de los recursos. El componente puede ser agua, suelo, y las medidas de prevención va a ser el uso racional de recursos, las charlas y capacitaciones al personal, ¿no? También hemos visto el tema de emisión de ruido en las diferentes etapas del proyecto, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir si estos servicios higiénicos están construidos en la intemperie, va a haber excavaciones, pero si está dentro de una edificación, ya no, ¿no? Pero sí va a haber de repente ya para los acabados trabajos con rotomartillo, ¿no? Que van a generar ruido, ¿no? Esto, el impacto sería la contaminación de aire, el componente aire, las medidas de prevención, en este caso sería mantenimiento y control de equipos, ¿no? Sobre todo el tema para el personal, el uso obligatorio de EPPs y las capacitaciones, ¿no? La generación de material particulado, que también podría ser en etapa de excavación, ¿no? O también podríamos dar ya en el tema de construcción, el tema de que es mezcla, el uso de cementos, todo eso, ¿no? Que va a haber contaminación de aire, el componente afectado aire, la medida de prevención sería el riego continuo, si es el tema de la excavación, y en el tema para de los trabajadores propios, ¿no? El uso obligatorio de PPs. En la generación de residuos no peligrosos, ¿no? Que el impacto va a ser la contaminación del suelo, ¿no? La generación de residuos no peligrosos se va a dar en todas las etapas del proyecto, ¿no? Como medida de prevención vamos a poner la correcta segregación en contenedores, ¿no? La disposición de los residuos sólidos, la charla, capacitación, disposición final en una empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? En el caso de que sean los aprovechables y los no en el municipio, ¿no? Que también me faltaría ahí eh, poner, ¿no? La generación de residuos peligrosos también en las diferentes etapas del proyecto. En los acabados, normalmente en este caso, los residuos peligrosos, porque va a haber de repente pinturas, pegamentos, aditivos, entre otros, ¿no? Que se va a tener que utilizar. Y el impacto ambiental sería en el suelo, el componente afectado va a ser el suelo. Las medidas de prevención igual, ¿no? La correcta segregación en contenedores, disposición de los residuos sólidos, charla y capacitación y la disposición final ya en una empresa operadora de residuos sólidos. Ingeniero, ¿me escuchó? Sí, 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 sí te escuché. Sí, eso, ¿no? Se ha sido poco tiempo, como le vuelvo a explicar. Para hacer así un buen trabajo se Ujú. necesitaría saber más, como usted lo dijo en un momento de la charla, conocer el expediente, ¿no? Para poder realizar esto. Bien, eso Bien, sería el buen avance de enfoque mi con compañero y mi respecto compañero. a eso. Ya, gracias. Eh, sí, buen enfoque con respecto a lo que me mencionas, ¿no? El ejemplo es muy genérico y Ujú. efectivamente, ¿no? No es lo mismo que construir los servicios higiénicos dentro de una edificación Y también depende del material, ¿no? ya Porque puede ser establecida material. a que pues lo Ujú. si Sí. son externos, pues no si son los servicios higiénicos que van a estar como un componente aislado de una edificación. Ujú. Entonces, eso es importante porque en el otro caso sí implicaría excavaciones, sí Ujú. tendrías efluentes, ¿no? Sí, sí. Y también el Y con respecto material, al ¿no? aspecto ambiental, el único, Dígame, ingeniero. claro, si es de material noble, si es de Sí, madera, noble, ¿no? Todos esos detalles. sí, sí. Ahora, el aspecto ambiental sería, el consumo de recursos naturales no sería un aspecto ambiental. O sea, Ah, ya, ¿a entonces, qué te refieres cuando dices consumo de recursos naturales? ¿Te refieres básicamente al uso de tierra, por arena, ejemplo, ripio, de la ah, cantera, sí, ¿no? todo eso, ¿no? Agua, sí, Claro, ajá. esos son entradas para el proceso. O sea, eso entra como qué es lo que necesito yo para construir el recurso. Ujú, Entonces, como producto se va a generar, pues, pues, puede estar como dentro de generación de residuos, pues, ¿no? Agotas, se genera residuos porque finalmente estás utilizando ujú. agotamiento de recursos naturales como impacto, ¿no? Ah, ya, Claro, entiendo. ese es un punto. Para material particulado, riego, uso de PP, charlas, capacitaciones, sí, porque es
es palpable, es medible, es presupuestable, correcta segregación en contenedores y disposición de residuos mediante una empresa operadora podría especificarse ahí. Ah, ya. Ah, ya. Ahora, sería bueno que, por ejemplo, aquí cuando hagan, por ejemplo, hablen de charla y capacitaciones, pongan charlas y capacitaciones en correcta segregación de residuos sólidos. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Ah, ya Porque, enfocado antes. claro, porque recuerden que solamente están analizando una de las actividades de de toda una cantidad de componentes de proyecto. Entonces pueden Ujú, que tengan otros aspectos, ¿no? Sobre cuidado del agua en otro componente. Entonces, con eso tú ya ujú. cuantificas qué tipo de charlas y cuántas charlas por cada tipo puedes generar, ¿no? O en una sola charla juntarlos. Eso ya va a depender de cómo tú lo plantees en tus costos y presupuestos. Entonces, Ok, ingeniero. eso también es de tomar en consideración. Básicamente eso, por cierto, estás como K-Monje, ¿cuál es tu nombre? Creo que no, dentro de las presentaciones no Karina. estuviste. Sí, disculpe, ingeniero, no me pude conectar al tiempo. Karina Monge, ingeniero. Karina, ya, Sí. Karina, sí, por favor, porque no tenía Sí, tu a nombre. la Ok, próxima Karina. pongo mi nombre Entonces, y mi apellido. Sí. sí, por favor, a todos les voy a pedir que por lo menos pongan su primer nombre y su apellido. Ya, ¿para qué dejas de compartir para irnos con el último grupo ya? Que estamos un poquito Ya. pasaditos de la hora. En el Gracias, último gracias. grupo vamos con... Gracias, Karina. Vamos con David Molina, Lian Campos y Pedro Francisco Ayala. ¿Quién va a exponer? Sí, Seidarta. ¿Se logra visualizar? Sí, Seida, sí se visualiza. Ujú. Adelante. Ya. En este caso, nos tocó como actividad la construcción de obras preliminares, las subactividades, cartel de obra. En este caso tenemos los aspectos. En el cartel de obras consideramos únicamente residuos sólidos, pero posterior a que se termine la obra, debido a que al momento de instalar un cartel de obras, actualmente las empresas constructoras se manda a realizar un cartel de obras con dimensiones, con medidas exactas, las cuales ya no te van a sobrar, en este caso, residuos de madera para la instalación o también del tipo de material, dependiendo de lo que se vaya a utilizar, ya se imprime o se va a hacer de manera exacta, de acuerdo a los planos que también se crean para el tema de cartel de obras. El impacto, en este caso, posterior ya a la ejecución de obra, sería al momento de recoger todos los residuos que se han generado en la obra. En este caso, el impacto, la contaminación al suelo y la afectación a la belleza escénica. Si hubiese algún cuerpo de agua cerca, también se podría considerar en este caso afectación al agua. En este caso lo estamos considerando suelo y afectación a la belleza escénica. El componente afectado es el suelo y las medidas de prevención o mitigación, pues con la contratación de una empresa operadora de residuos sólidos, en general es el que se va a encargar de todo el tratamiento de los residuos sólidos que se van a generar en obra. Como subactividad 2 tenemos almacén. Para la construcción del almacén, los aspectos son los residuos sólidos, las emisiones tanto de ruido y también como de gases. En este caso, la contaminación al suelo y al aire. Los componentes afectados, el suelo y el aire, y las medidas de prevención, los monitoreos, el uso de EPPs, el uso de equipos en perfecto estado, certificados de inspección técnica, y la contratación de una empresa operadora de residuos sólidos para la mitigación. Como tercer subactividad tenemos la caseta de vigilancia. En este caso los aspectos son los residuos sólidos, las emisiones tanto de ruido como de gases también. Los impactos, la contaminación al suelo y el aire, los componentes suelo y aire. Y como medidas de prevención son las mismas que en este caso del almacén, porque ambos casos se van a construir. Tanto el almacén, que van a ser lugares donde se van a poder aglomerar los materiales para la construcción, o para la obra, y también la caseta de vigilancia que va a poder realizar un control, ¿no?, de ingreso, salida, para poder tener mayor seguridad en obra.
Eso sería todo. Ya. Una consulta. ¿Has considerado ahí, o sea, bueno, en cartel de obras solamente residuos, pues, ¿no? Eh, en almacén y en casetas considera emisiones. ¿Qué tipo de emisiones básicamente has considerado ahí? En este caso, ingeniero, por el uso de equipos que se van a realizar, motosierras, taladros, estos equipos utilizan, ¿no? Combustible, gases, aceites. Por ese caso lo vimos. Ya. O quizás lo has considerado porque van a ser, obviamente, previo a construir el almacén, si está lleno de maleza, van a ser desbroce, pues, ¿no? Puede ser Ah, claro. motoguadaña, puede ser que con una maquinaria pesada limpien el área y aplanen para que esté ahí el Claro, para el almacén. tema de Por ese todo caso el podría tema ser de... emisiones también. Sí. Ajá, contratación. Ahora, con respecto al cartel de obra, ahí hay que tener en cuenta, usualmente en los proyectos se contrata una empresa operadora cuando el proyecto pues genera residuos peligrosos, porque la normativa te avala cuando tienes residuos no peligrosos que puedes dárselo a una empresa para que lo valorices. E igual es una empresa operadora, pero tú lo puedes vender directamente. O sea, también te da la facultad la normativa eso, ¿no? Justo vamos a ver en uno de los capítulos del curso con respecto a la gestión y manejo de los residuos sólidos en general. Y ahí vamos a ver qué se puede y qué no se puede hacer con ciertos tipos de residuos. Ya, entonces, por ejemplo, porque me pongo a pensar, ¿no? En cartel de obra estamos hablando básicamente plástico, que es el cartel en sí, Sí. y Madera. madera, ¿no? Que pueden ser reaprovechados dentro del proyecto. O sea, que pueden ser reaprovechados dentro del proyecto para cualquier fase de la etapa constructiva, ¿no? O sea, pueden ser utilizados como reaprovecharse básicamente y no disponerse. Entonces, eso también, justamente eso también nos lleva a que va a depender mucho cómo esté planteado, por ejemplo, en el instrumento, la parte que te habla del plan de manejo de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque hoy en día, a diferencia de, digamos, antes del 2022, por ejemplo, en la mayoría de instrumentos ambientales y en la mayoría de sectores, el capítulo en relación al plan de manejo de residuos sólidos era como a cada como a cada consultor le parecía mejor. A partir del 2022, MINAM dice no. A partir de ahora, todos los instrumentos nuevos y todos los proyectos, actividades que actualicen su instrumento, van a contemplar en el capítulo del plan de manejo de residuos sólidos esta estructura y da una estructura ya estandarizada para todos. Entonces, aquellos que se dedican a formular instrumentos tengan en consideración esa normativa del MINAM, donde ya te establece cuáles son los, digamos, la estructura para un plan de manejo de residuos sólidos dentro de un IGA. Y ahí está justamente uno de los puntos importantes de esa estructura es que se tiene que favorecer el reaprovechamiento interno de los residuos o la valorización interna de los residuos. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, por lo demás, los monitoreos, sus equipos, está bien. Listo. Con eso estaríamos terminando. Muchas gracias, Seida. Yo les voy a pedir que si gustan me manden al grupo cada uno de sus Excels, por favor. Manden al grupo los Excel, al grupo de WhatsApp, manden los Excel para poder descargarlos, indicando de qué grupo son, pues, ¿no? Quiénes son los integrantes, ¿ya? Manden al grupo y la próxima clase, la próxima sesión, voy a agarrar sus Excel y les voy a traer ya una versión, digamos, más completa con algunos comentarios ahí, ya para poder trabajar con esa versión, con esa nueva versión que voy a tomar de sus Excel de cada uno para poder seguir la siguiente etapa de la clase. Ya, eso sería todo. Les pido que envíen sus Excel, por favor. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias más que todo a cada uno de ustedes por haber llegado hasta esta parte del curso, hasta este horario, porque sé que me he pasado un poquito de la hora, pero bueno, es parte del curso cuando ya estamos pues
en todo este tema de la retroalimentación entre nosotros y bueno, y eso es lo importante, eso es lo que hay que rescatar. Más bien, muchas gracias en esta primera sesión. Para poder tener una foto general, si todos pudieran prender sus cámaras, porfa, Caroli, para que nos puedas apoyar tomando un pantallazo también de esta primera sesión con todos los participantes. Ingeniero Frank, yo tomo la foto, no se preocupe. Si todos pueden encender, sí, porfa, todos pueden encender sus cámaras, por favor. David, Marjorie, Seida, Lian, Cristian, Víctor, Fabiola, Karina, Pedro, Ricardo, Javier, Alexis. Víctor nos dice que hay que esperarle un momentito que está conectándose su celular. No veo mi imagen. ¿Sí me ven ustedes o no? Ya prendí mi cámara y No, no no lo te veo. podemos ver, David. Ok. Al parecer es configuración de tu equipo, David. No, no, no te vemos. Cristian, Fabiola, Pedro, Ricardo, Javier. Bueno, ya con los que hayan logrado prender sus cámaras, para no también ya no tomar más tiempo, a la voz de tres van a dar su mejor sonrisa ya para que nos tome la fotografía, Caroli. Caroli, a la voz de uno, dos, tres. ¿Tomaste, Caroli? Estás sin audio, Caroli, no te puedo escuchar. Ingeniero, yo acabo de tomar la foto, gracias. Creo que algunos acaban de prender su cámara, pero bueno, ya, será para la siguiente sesión. Bien, muchas gracias, nos estamos viendo hasta la próxima sesión. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla a través del grupo también o a mi personal, no hay problema, y ahí estamos respondiéndolas o la dejamos para responderla a la próxima sesión. Muchas gracias.